Ya es junio. Por fin ya es junio. No nada más el mes que marca casi la mitad del año, sino el mes de los comerciales de arcoíris, el mes en el que las marcas de repente se acuerdan que existe la gente queer y ponen su logo, ya saben, muy colorido, frases de amor es amor por aquí, todos debemos de amar libremente por allá, políticos que de repente tratan de sonar progres diciendo cosas que no sé si terminan de entender, pero sí, el mes del orgullo. Pero ojo, aunque pareciera que la diversidad sexual es una moda nueva de TikTok y que ahora todo mundo es gay, la realidad es de que no es nada nueva. La diversidad lleva milenios entre nosotras. ¡Milenios! Y si no me creen, a ver, traten de hablar de la antigua Grecia o de la antigua Roma sin mencionar una pareja homosexual. A ver, ándenle, les voy a dar, así. No es broma, les voy a dar 3 segundos. Con cronómetro, van. ¿Ya ven? No se puede, realmente no se puede. Y antes de que me digan, sí, yo sé, la homosexualidad en la antigüedad no era lo mismo que hoy en día, porque, a ver, para empezar, vamos a empezar a hacer esta distinción. La homosexualidad en la antigüedad era diferente, por no decir que me causa un poco de conflicto, pero ya dijimos que no puedo juzgar los valores de la historia con los valores de hoy en día, entonces vamos a seguir con la explicación. La homosexualidad en la antigüedad generalmente estaba marcada en una relación de hombre a hombre. Generalmente era entre un hombre mayor, el cual se denominaba como el Erastés, y un hombre joven, al cual le llamaban el Erómenos. Esto me suena, ya les dije, a mí me suena un poquito sketchy, por no decir pedófilo, pero bueno. El punto principal que se tiene que llevar de aquí es que, uno, ya no es así, ya no es así. Y dos, lo más importante es que la diversidad sexogenérica ha estado siempre, siempre, desde los momentos de la antigua Grecia y desde la antigua Roma. Punto, traca. Y así, eso es cierto, y a quien no le guste, pues se puede ir a buscar otro podcast. Así es, porque aquí vamos a hablar de eso también. No podemos olvidar a Platón, el fan número uno del amor homosensual, que escribió un texto entero dedicado a defender que lo mejor que le podía pasar a un hombre era encontrar a su alma gemela en quién, en otro hombre. Exacto. Platón, el escritor de El Banquete, también conocido por ser el texto defensor de los diferentes tipos de amor y de las amistades wink wink. Ya saben ustedes. O también deberíamos estar pensando en los poemas preciosísimos de Safo de Lesbos, que no nada más nos dio versos preciosos, sino que también de ellas salieron palabras que seguimos usando hoy en día, como sáfica, que es una mujer que ama a otra mujer, y lesbiana, que es una mujer que solo ama a otras mujeres. No es broma. El lesbianismo literalmente es etimología griega. Y tampoco nos podemos olvidar de Hermafrodito, criatura de Afrodita y Hermes, una figura con características tanto femeninas como masculinas, porque sí, las personas intersexuales han existido desde siempre, al igual que las personas trans. Esta idea realmente de que solo hay hombres y solo mujeres, eso es lo realmente moderno. Lo cual me da pie para contarles de uno de mis mitos favoritos de toda la mitología grecorromana, escrito en el libro noveno de las Metamorfosis de Ovidio, la historia de Ifis y Yante. Hola, yo soy Nix, su mito nerda de confianza y la que les da la más hermosa y fabulosa bienvenida a este episodio de Relatos del Olimpo. Hoy conmemoraremos el mes del orgullo en todas sus gloriosas formas, porque sí, el orgullo no nada más es fiesta, es memoria, es resistencia, es gritar que la diversidad ha existido, existe y existirá, más allá de todos los presidentes rancios e influencers que se llenan la boca de odio para ganar seguidores. Pero bueno, volvamos a la mitología. ¿Quiénes eran Ifis y Yante? Pues resulta que comprometieron a una chica llamada Yante a Ifis. Y no se enamoraron así de, ay, me cae bien. No. Se enamoraron con mayúsculas, con mariposas y dilemas existenciales. Porque, ¿qué creen? Ambas eran mujeres. Ambas. Exacto. Pero eso no detuvo a Ifis, no, porque el amor es ciego, terco y a veces muy valiente. Aunque no las comprometieron porque se veían con esas miradas brillantes ni porque suspiraban como telenovela coreana cuando se veían, no, claro que no, se comprometieron, o mejor dicho, las comprometieron porque pensaban que Ifis era hombre. Todo mundo pensaba que Ifis era hombre, incluido su padre, que por cierto fue quien hizo el matrimonio.
Así, cuando las veían, decían todo el mundo, ¡ay, qué bonita pareja más heterosexual y más coqueta! Y así, ya saben, de que todo muy bonito y coronas de flores y sacaron las flautas y aplaudieron y brindaron y estaban felices de la vida. Aunque Ifis por dentro estaba hecha un nudo completo. Amaba a Yante con toda su alma, pero también sabía que ese amor, tal como estaba planteado, no tenía ningún futuro en el mundo en el que les tocó vivir. Ahora, ¿por qué Ifis tuvo que fingir ser hombre desde su nacimiento? ¿Pudieron ella y Yante vivir su felices para siempre? ¿O será que ese amor se quedó estancado en las reglas de la sociedad? Te lo cuento hoy en este episodio de Relatos del Olimpo. Minisodio: Ifis y Yante, un amor queer de la antigüedad. Hace unos ayeres, en las tierras de Festo, vivía un hombre llamado Ligdo. Él hizo 2 deseos cuando su esposa Teletusa estaba a punto de parir. Primero, que el parto fuera leve, sin dolor, sin gritos, ya saben, sin drama. Que su esposa lo pasara, pues como si le estuvieran sacando una muela, pero que estuviera anestesiada. Y segundo, que el bebé fuera niño, porque según él, si nacía niña, pues sabía que tendrían que matarla. Y mira, no es que quisiera defender al buen Ligdo, porque querer matar a tu hija no es muy defendible, pero supongo que él mismo se había echado su filosofada interna y llegó a la brillante conclusión de que tener una hija era igual a la miseria. Me imagino, aunque realmente no sabemos, que era porque no le serviría para las labores pesadas del campo, y Ligdo y Teletusa digamos de que no tenían ni un quinto, por lo que no se podían dar el lujo, si es que se le puede llamar así, de criar a una niña si es que ella no les iba a poder ayudar a generar más recursos. Así que con toda la frialdad de una cartera vacía que vacía, más hueca que nada, Ligdo declaró: si nace mujer, se muere. Y punto. Teletusa, al oír esto, sintió que el mundo se le iba encima. No podía hacer nada. Su esposo ya había decidido, y en esa época debatirle al marido era impensable. Así que hizo lo único que podía. Lloró. Lloró con desesperación, con miedo y con esa tristeza de alguien que sabe que viene lo peor. Hasta que de repente algo cambió. Sintió una presencia. Alzó la mirada y ahí estaba Isis, una diosa poderosa de tierras lejanas, con toda la majestuosidad y calma de alguien que ya ha visto demasiadas tragedias humanas. Con esa semblanza, le dijo: no le hagas caso a tu esposo. Cría a tu criatura, sea lo que sea, hombre o mujer, que viva. Y así fue, tal como lo sabía Teletusa, tal como lo había pensado, tal como lo había sentido. Nació una niña. Más valiente y lista, no pensaba entregarla a la muerte sin batalla alguna. No, claro que no. Le dio el nombre que su esposo había pedido, el del abuelo, Ifis. Y así empezó una gran mentira. A todo mundo le dijo que había dado a luz a un varón. Así engañó a su esposo, a sus vecinos, lo vistió de niño. Su tocador era el de un niño, su nombre el de un gran hombre, pero su cara vestía la hermosura de una niña. Y así se presentó ante el mundo, como Ifis, el hijo de Ligdo y Teletusa. Los años fueron pasando, y las mentiras a su paso también fueron aumentando, mas nadie sospechaba absolutamente nada. Cumplió los 3 años, y rápido se fue el tiempo hasta llegar a los 10, antes de que la pequeña Ifis comenzara a mostrar señales de la pubertad. Cuando un día su padre llegó a casa con una muy buena noticia. Había encontrado a la esposa perfecta para su hijo. Hijo entre comillas. La había prometido a la bella Yante, de cabellos dorados, la más hermosa entre todas. Serían la pareja perfecta. Pareja era su edad, pareja era su hermosura, parejo fue el amor que llegó hasta sus inexpertos pechos. Ifis cayó profundamente enamorada de Yante, y Yante correspondió tales sentimientos al joven Ifis.
porque la pobre Yante, como el resto del mundo, el resto de la comunidad, su padre y el suegro, pues todo el mundo pensaba que Ifis era hombre. De verdad, estaba tan enamorada que no podía esperar para que ya fuera el día de su casamiento. Y a la par, Ifis se sumía cada día más y más y más y más en un amor que aumentaba igual en alegría y en dolor. Porque la suerte es imprudente. E Ifis sabía que por más que quisiera casarse y vivir con la joven Yante, el pequeño obstáculo era que era una mujer. Y este pequeño, pero muy importante detalle, se imponía al destino que ella tanto ansiaba y deseaba. Apenas si pudo contener las lágrimas cuando empezó a gritar a los cielos por lo que parecía una maldición, pensando en los planes de Venus y en los planes de las deidades que si buscaban salvarla hace tantos años, que la hubieran mejor salvado como era, pero que si la querían perder, que mejor la hubieran dejado morir. Se lamentó sobre amar a otra mujer, pues entre vacas y yeguas no se aman. Ama la oveja al carnero, y la hembra al ciervo. Así se unen las aves, y entre todos los seres vivos, una hembra corresponde a un macho. Mas ella, su deseo había sido arrebatado por el de otra mujer. Recordó incluso cuando Pasífae cayó enamoradísima de un toro y pidió auxilio a Dédalo para que construyera una vaca de madera en la cual podría adentrarse y juntarse luego con el toro. Adúltero había sido su amorío con el animal, eso seguro, nadie lo discutía. Y por eso pariría una bestia monstruosa que conocerían por el resto de la historia como el Minotauro. Pero aún así, se juntaba una hembra con un macho. En su situación no serviría de nada pedirle a Dédalo una armadura de madera, y tampoco serviría si pudieran construir unas alas con las que luego volar lejos de su tierra, pues en su mundo era impensable que pudiera cumplir con su deseo. Por un momento se cuestionó si debía incluso renunciar a su amor por Yante y amar a quien como mujer le correspondía amar. Sabía que si seguía pretendiendo ser un varón no podría cumplir con los deberes de un esposo, no podría ser un padre, ni ella podría ser madre. Solo le estaría haciendo daño a su amada. Se lamentó, pues todo mundo parecía que quería lo mismo. Su padre, su futuro suegro, Yante y ella. Todo el mundo quería el bodorrio, que se pudieran casar, que fueran felices y que pudieran formar una familia. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué se había impuesto un destino tan cruel? ¿Por qué ambas tenían que ser novias? Cayó sin saber que cerca se encontraba Yante, deseando que por fin llegara Himeneo, dios de las bodas, que llegara el día en el que por fin pudiera unirse a su esposo. Su madre, Teletusa, sin embargo, temblaba de miedo por la boda, y no nada más por los preparativos, no, temblaba por el día en el que su gran mentira iba a salir a la luz. Así comenzó a echar excusas de diestra a siniestra, la que sea que se le ocurría la decía, porque ya no tenía absolutamente nada que perder. Que si Ifis estaba enfermo, que no era el día correcto, que si los vientos, que si los planetas no estaban alineados, que la toga matrimonial se había manchado, que se la comió el perro y ahora tenía que conseguir una nueva, que se le había ponchado la llanta, yo qué sé, de verdad, la que sea que se le ocurría, la decía, pero ya se la habían acabado todas. Ya había usado todas y cada una de las excusas. Ya no había escapatoria. La boda se celebraría sí o sí. Ni modo. Mañana, Ifis y Yante serían unidas en sagrado matrimonio, así que frente a su hija, ambas con los cabellos sueltos y la angustia hasta el cogollo, comenzó a llamar a la diosa que le había aconsejado salvarla hace tantos años, a Isis. Reconoció en cada uno de sus pasos el auxilio de Isis e imploró por su compasión, por su ayuda, que su hija pudiera ver la luz y que ella no sufriera castigo ante la traición ocurrida. Y comenzaron a llorar. Sabían que no había nada más que hacer, que su destino estaba a la merced de las deidades. Se encontraban dentro del templo cuando comenzó a temblar. Poco a poco, parecía que la misma diosa había movido sus aras y brillaron como la luna los cuernos de la diosa que reposaban sobre su cabeza. Salió así Teletusa del templo, intranquila pero contenta, y detrás de ella, Ifis, mas no con los mismos pies ligeros con los que había entrado. No, sino con pisadas pesadas, fuertes y grandes. Su rostro, ya no el de una niña delicada, sino el de un viril muchacho.
Sus cabellos, que antes habían sido largos y sedosos, ahora eran cortos. Así, con todos los preparativos listos y el pueblo dispuesto a celebrar, se llevó a cabo la boda. Llegó Teletusa, llegó Ligdo, llegó el suegro, el pueblo entero estaba ahí. Incluso las deidades, Venus, Juno e Himeneo, fueron a presenciar la boda. El momento en el que por fin el joven Ifis pudo unirse a su amada Yante. Ya sé, me la volé de cursi, pero en serio, Ifis pasó de ser una niña a un varón, pudiendo por fin vivir libre el amor tan profundo que le tenía a Yante. Por eso, para mí este mito destaca su poderosa representación de identidad y el amor más allá de las barreras impuestas por la sociedad o el mundo entero, si le quieren llamar así. Aunque fue escrito hace milenios, sigue siendo dolorosamente actual. Nos habla de la identidad de género, del amor entre mujeres, de las imposiciones familiares y sociales y del dolor que puede conllevar vivir y amar libremente. Personalmente, este mito me fascina. Y me fascina no nada más por lo cursi, porque sí, honestamente me encanta y soy una romanticona y me fascina este mito por la parte de que es un mito con un final feliz. ¿Saben lo difícil que es un final feliz en la mitología? Ay, pero bueno, este mito nos deja muy claro que la diversidad sexogenérica ha existido desde hace siglos. Siglos. Y principalmente que la experiencia trans no es un castigo. Una de las interpretaciones que se le puede dar a la historia de Ifis es justo eso, la experiencia trans. Ella es criada como varón, vive como varón todo el tiempo y al final del día se transforma en uno. Podría ser visto también como una alineación de su identidad con su cuerpo, que es un proceso que muchas personas trans viven hoy en día. Aunque también es cierto que Ifis nunca expresa explícitamente que quiere ser hombre. Lo que realmente deseaba era amar a Yante. Quería poder casarse con ella sin secretos, sin consecuencias y sin morir en el intento. Muy probablemente solo quería ser una mujer que no fuera juzgada ni castigada por amar a otra mujer. Fue su identidad determinada por el amor, fue su transición impuesta por el sistema, por más político y punk que suene eso, fue liberadora. ¿Qué pasa una vez que comienza a vivir en el cuerpo de un hombre? No lo sabemos. Y tampoco me voy a atrever a encasillar la experiencia trans en los límites de este podcast ni de este mito. Yo no soy quien para hablar de la experiencia trans. Para eso mejor escuchemos a voces trans. Yo no. Lo que sí sé es que existe y que ha existido desde siempre, y que merece ser vivida con dignidad, sin miedos y sin castigos divinos ni humanos. El amor entre Ifis y Yante nos demuestra que los sentimientos, cuando son auténticos, no se encasillan ni se controlan. Que por más que la sociedad trate de decirnos cómo amar y cómo debemos ser, el amor cuando es real se abre camino, y abre caminos. Y es aquí donde el mito de Ifis y Yante curiosamente se vuelve más actual. Y no hablo de los problemas que las mujeres que aman a otras mujeres se enfrentan, que son muchísimos, y estos van desde el tabú, la fetichización, los discursos e incluso los crímenes de odio. Estos definitivamente tenemos un largo camino y mucho trabajo que hacer para combatirlos como sociedad. Pero además, pareciera que el mito de Ifis y Yante es un paralelo total a algo que siga pasando en nuestro siglo XXI, ¿me creen? Hoy en día hay países en donde las personas no pueden vivir un amor homosexual, pero pueden vivir ese amor como una pareja heterosexual si una de las partes pasa por una operación de reasignación de sexo. Por ejemplo, está Irán. En ese país, la homosexualidad está altamente criminalizada, pero el gobierno permite operaciones de reasignación de sexo. En otras palabras, si dos mujeres se aman, no pueden estar juntas a menos de que una de ellas pase por los procesos necesarios para ser reconocida legalmente como un hombre, tal como Ifis lo hizo. A mi parecer eso está también bien jodido porque, pues, a ver, el amor entre mujeres tampoco debería de ser castigado. Por eso lo que debemos cuestionarnos aquí más que nada son las mismas reglas sociales que imponemos sobre las vidas, la identidad y el amor de las demás personas, simplemente para que quepan en nuestro pensamiento de lo que debe ser, entre comillas. Y por eso el orgullo es tan importante, porque aún hoy hay personas que se lamentan por haber nacido como nacieron o por amar como aman. Así que aprovecho para decirles algo, para decirte a ti algo, mitonerda, nerdo, nerde, que si esta historia resonó contigo o si en algún momento estás pasando un momento difícil en cuanto a tu identidad, género, discriminación o cualquier otra situación,
No estás sola, no estás solo, no estás sole. Hay espacios seguros. En México, por ejemplo, si eres una persona joven y estás pasando por mucha ansiedad, miedo o simplemente necesitas hablar, puedes escribir a la consejería de The Trevor Project por WhatsApp. Les voy a pasar el número. Es +52 55 92 25 33 37. Lo repito. +52 55 92 25 33 37. Y si no eres una persona joven pero aún así necesitas apoyo, te puedes comunicar con la línea Diversidad Segura Nacional al 800-000-5428. 800-000-5428. Al final, este mito es un recordatorio de que la diversidad ha existido desde siempre, que el amor y la identidad no son nuevas modas ni agendas modernas. Son parte de la humanidad, son parte de nuestra naturaleza, de nuestra historia, y que cada una merece ser vivida y amada con seguridad, con libertad. Así que gracias por acompañarme en este episodio de Relatos del Olimpo. Yo soy Nix, su mitonerda de confianza, y si no llega mi papá con un contrato de matrimonio, nos estamos escuchando. A la próxima. Bye. Muchas gracias por estar en este episodio de Relatos del Olimpo. El siguiente saldrá el 4 de julio, pero de mientras, para más contenido mitológico, no te olvides de seguirme en mis redes sociales como Relatos del Olimpo y dejar tu reseña y comentarios y claro, tu pregunta para la pausa de Pandora en cualquiera de las plataformas por las que me escuches. También puedes compartirlo con tu mitonerdo favorito o tu abuelita, que pues qué manera de serle más fiel a la mitología que contar esto de voz en voz. Pero otra vez, muchísimas gracias por estar acá, les mando un abrazo desde mi escritorio y nos escuchamos a la próxima. ¡Chao!